8:07, las 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos de regreso en una hora de actualidad en Infinita. Conversamos esta mañana en Ahora es Cuando con Heraldo Muñoz, ex canciller, ex presidente del PPD. Heraldo, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Juan Manuel, Connie, muy buenos días. Muy buenos días. Hay hartas cosas. Vamos a hablar de la estrategia que estamos subiendo frente a Estados Unidos. A ver si alcanzamos a hablar un poquitito de la elección en Ecuador. Déjeme, voy a partir con política contingente, pero permítame, Heraldo, un par de cosas. Primero, porque provocó, digamos, un remesón político las declaraciones de Evelyn Matei en el día de ayer. ¿Le alcanzó con la aclaración que hizo luego la candidata tras sus dichos en la Radio Agricultura? Bueno, a mí me parece mejor que haya intentado aclarar sus lamentables dichos, pero es preocupante que no tengamos un fundamento civilizatorio entre quienes compiten nada menos que a la presidencia de la República respecto a una cuestión tan fundamental como la democracia y el respeto a los derechos humanos, porque uno no puede condenar las violaciones a los derechos humanos de acuerdo a fechas. Entonces uno no puede decir, bueno, las muertes se justifican el año 73 y el 74, cuando había en Chile una carnicería, cuando habían asesinatos, ejecuciones, cuando se arrojaban a presos políticos desde los helicópteros al mar o a volcanes, cuando se exiliaba, se torturaba, cuando se había cerrado el Congreso, cuando se reprimía la prensa independiente. Entonces, es muy lamentable las declaraciones que ha hecho, pero bueno, yo quiero rescatar por lo menos que ella haya tratado de corregir sus dichos al manifestar que tiene ella un compromiso con la democracia y los derechos humanos, pero sus declaraciones son extremadamente preocupantes. Ya, y por lo mismo la declaración que hizo con posterioridad para tratar de darle un contexto a sus primeras afirmaciones, ¿le fueron suficientes? Bueno, yo creo que algo ayudan, porque, como digo, me parece que todas las candidatas y los candidatos tienen que tener un fundamento de respeto a estos principios universales que son patrimonio de la humanidad. Y el ponerlos en duda, evidentemente, es preocupante para el futuro del país. Y es mejor que haya intentado corregirlo a que haya dicho simplemente, bueno, me mantengo en mis dichos. Así que es mejor que haya intentado corregir, a mi juicio. Déjeme preguntarle ahora, lo voy a llevar a otro tema de la política también contingente. Para la mirada suya, un hombre histórico del mundo del progresismo social demócrata, del PPD fundamentalmente, ¿hay realmente hermandad entre el PS y el PPD o no, como dice Paulina Bodanovich? Bueno, Juan Manuel, ustedes recordarán que yo volví al Partido Socialista, del cual fui militante desde mi juventud y ocupé cargos directivos durante los tiempos oscuros, justamente, de la lucha por la recuperación de la democracia. Y me integré al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, cuando el Partido Socialista decidió que teníamos que entrar a este partido instrumental para enfrentar el plebiscito del 88, enfrentar a Pinochet. Y después me mantuve y he tenido, bueno, una larga trayectoria también en el Partido por la Democracia y tengo un gran aprecio, pero volví a mis raíces en el Partido Socialista. Y siempre existía una relación de sintonía política y programática entre los dos partidos. Si uno lo califica como hermandad o no, es indiferente. Lo que hay es una trayectoria y un camino muy estrecho entre los dos partidos, y hay que recordar, como digo, que los socialistas entramos al PPD justamente para enfrentar el plebiscito. Así que yo espero que esa sintonía se mantenga. Tenemos dos potentes candidatas. Me habría gustado una candidatura unitaria del PS y el PPD. Así lo manifesté públicamente. Pero la realidad es otra. El Partido Socialista decidió ir de manera unánime en el Comité Central, ir con Paulina Bodanovich. Yo había apoyado públicamente, como lo hicieron
una larga lista de dirigentes socialistas a Carolina Toa porque me parecía la persona idónea, y eso no se pudo. Y hoy día, bueno, vamos a ir nada menos que divididos. El socialismo democrático va a ir dividido a esta primaria, y eso es un alto riesgo, pero esa es la realidad. Así que yo la acepto, y seguramente la relación entre el PS y el PPD va a continuar siendo estrecha una vez que haya terminado esa primaria. Ahora, Heraldo, Paulina Bodanovich ha dicho que la quieren dejar como villana, pero lo cierto es que si eventualmente Carolina Toa perdiera la primaria y le falten los votos que pueden eventualmente ir en la primaria a Paulina Bodanovich, alguien pudiese acusar una responsabilidad del PS en eso, ¿no? Bueno, a ver, siempre hay riesgos, cuando los partidos postulan a sus candidatos y no buscan una candidatura unitaria. Pero no me parece conducente empezar a sacar cuentas cuando no había una elección. Se verá después. Yo lo único que puedo recordar es que yo, cuando fui candidato presidencial del Partido por la Democracia, hay que recordar, yo gané una primaria nacional abierta contra dos rivales. Recorrí el país y fue elegido el candidato del Partido por la Democracia para la presidencia de la República, y sin embargo bajé mi candidatura en favor del Partido Socialista, porque pensaba que era mejor no dividir el voto socialista democrático. Al final, como sabemos, la historia no terminó muy bien, porque ni siquiera se aceptó la presencia de la candidata del Partido Socialista y del Partido por la Democracia en esa primaria nacional de la centroizquierda. Pero bueno, yo creo que ese esfuerzo se intentó hacer, no funcionó, y la realidad es la que es. Y hay que seguir adelante, y estas dos potentes mujeres candidatas, espero que una de ellas sea la que gane la primaria. O sea, supongo que usted espera que sea Carolina Toa, obviamente. No, yo soy un militante disciplinado. Ajá. Y siendo miembro del Partido Socialista, espero que la candidata del Partido Socialista gane esa primaria, reconociendo, sin embargo, todas las capacidades de Carolina Toa. Ahora, Heraldo, usted junto con Andrés Velasco fue convocado por Carolina Toa, por eso hacía la conexión con ella, para monitorear la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo, de la cual Chile también, obviamente, mundo del cual Chile es parte, y por lo tanto también tiene efecto esa guerra comercial sobre nosotros. ¿Qué es lo que puede decir Heraldo Muñoz hoy día del avance de eso, considerando además también que ayer hubo una reunión donde a lo menos se trazó un plan de acción, o una hoja de ruta, como dijo la subsecretaria Claudia Sangüesa? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido en Washington es un paso muy significativo. Lo primero es que frente a una situación como la que ha impuesto Trump al mundo, lo que hay que hacer es dialogar. Hay que descartar cualquier retaliación, que Chile vaya a colocarle a Estados Unidos aranceles del 10%, y hay que hacer respetar el Tratado de Libre Comercio bilateral, que ha sido tan exitoso durante más de 2 décadas. Y para eso, entonces, este diálogo que comenzó en Washington es una señal muy positiva, porque hay que entender que en este momento decenas de países están pidiendo reuniones con el representante de comercio de Estados Unidos, el USTR, y que Chile haya conseguido esa reunión rápidamente, y que haya empezado entonces este proceso de consultas, a mí me parece esperanzador, y que se haya además programado una suerte de mapa de ruta, de plan de trabajo para el primer semestre, con reuniones primero en Corea y luego en Santiago con el representante de comercio. Me parece que es la dirección correcta. Aquí lo que hay que hacer es dialogar, lo que hay que hacer es procurar que se respete el Tratado de Libre Comercio, que ha sido, como digo, exitoso y además favorable a Estados Unidos, que es algo que le interesa mucho a Trump, porque cuando probablemente él ve la relación con algún país, lo primero que mira son los datos de cómo está el equilibrio comercial.
y resulta que durante mucho tiempo ese equilibrio comercial ha favorecido a Estados Unidos. Estados Unidos exporta más productos hacia Chile de los que nosotros exportamos a Estados Unidos. Y sin embargo ha sido muy provechoso para ambos socios comerciales. Así que a mí me parece que vamos en la dirección correcta y hay que esperar entonces que en las próximas reuniones vamos despejando situaciones. Yo sé que Estados Unidos en algunos momentos ha hecho observaciones respecto a un supuesto incumplimiento en materia de propiedad intelectual. Bueno, hay que mirar esos asuntos y hay que ver si los podemos resolver y que Estados Unidos entonces respete lo que ha sido una relación comercial exitosa bajo el TLC. En las últimas horas se ha dicho que Donald Trump le hizo un desplazamiento a los países de América Latina y el emplazamiento sería optan por China o optan por nosotros. ¿Qué se hace frente a eso? Se opta por Chile. Lo que hay que hacer es defender los intereses nacionales. Y eso significa, bueno, que la diplomacia está para resolver problemas difíciles. Y hay que entonces mantener un equilibrio donde tratemos de maximizar la autonomía inteligente de nuestro país. En algunos casos tendremos una relación muy estrecha, particularmente inversiones con Estados Unidos, y es uno de nuestros principales socios comerciales, pero el número uno en este momento es China, y tenemos entonces que velar por nuestros intereses nacionales, buscando, por cierto, no tener una opción excluyente por uno de los actores en contra del otro. Y eso es un trabajo de la diplomacia, que, por cierto, yo creo que estamos en condiciones de hacer, a diferencia quizás de otros países. Metiéndonos bien de lleno a la discusión la discusión respecto de los aranceles norteamericanos, déjeme, Heraldo, ya le voy a preguntar sobre el esfuerzo que están haciendo las autoridades chilenas y tratar de congregar distintas miradas para tener una posición común, ¿no? Una posición de Estado. Primero, usted que es conocedor de la realidad norteamericana, no necesariamente el gobierno del presidente Trump, pero que me imagino ha seguido bien de cerca los vaivenes de sus decisiones políticas, ¿es de lo que se ha formado la convicción de que en el corto plazo nos podrían esperar nuevos anuncios que pueden eventualmente afectar a Chile, como por ejemplo en materia de cobre o de productos de la madera? Bueno, Juan Manuel, yo creo que de Trump cabe esperar cualquier cosa, porque los vaivenes de su política exterior y la improvisación de muchas de sus políticas ya las conocemos, y por lo tanto uno no puede descartar nada. Hay, como sabemos, un estudio que se está haciendo respecto al cobre y la madera, que debiera estar concluido de aquí a noviembre. No sé si antes habrá alguna decisión al respecto. En cuanto al cobre, todos sabemos que en Estados Unidos no hay ninguna capacidad de instalar nuevas fundiciones, abrir nuevos yacimientos. Eso toma mucho tiempo. Por lo demás, por lo tanto, el cobre chileno va a ser necesario. Y hay especulaciones en este momento que podría subir al 25% el arancel al cobre, pero me parece que eso no es más que una especulación, y además el cobre es demasiado importante para la economía y la electromovilidad, y yo creo que de hecho ese es un elemento de negociación. Yo creo que tenemos que pensar cuáles son las cosas que Chile tiene que puede poner sobre la mesa con Estados Unidos. Bueno, el cobre es uno de ellos, las tierras raras, el litio. Hay que pensar también que hay algunas inversiones de Chile o de chilenos en Estados Unidos que están detenidas en este momento, que podrían ser también un elemento de conversación, porque si se levantan algunos de los obstáculos son de carácter federal, algunas de estas inversiones, bueno, esto pudiera ser un elemento interesante porque las inversiones en Estados Unidos crean empleos. Entonces, yo creo que es muy importante mantener los canales abiertos, tener este diálogo y además ponernos en los escenarios más negativos. Tenemos que incluso pensar, ¿qué pasa si se mantiene el 10% y no se mueve? Bueno, tenemos que pensar en la competitividad de otros frente a nuestras exportaciones. Entonces, ya se ha mencionado
el salmón chileno, exportamos el 40% de todas las exportaciones al mercado estadounidense, y nuestro principal competidor es Noruega. Noruega va a tener un arancel del 15%. Claro. Por lo tanto, va a tener una cierta ventaja, aunque no tanto respecto al salmón canadiense. Entonces, hay que empezar a pensar, o el vino, si es que se le impone y se mantiene el arancel del 20% a los vinos europeos, franceses, italianos. Bueno, Chile va a tener el 10%, aunque la competencia principal en el mercado de Estados Unidos no es tanto en los vinos europeos, sino que más bien el vino argentino, que va a tener el 10%. Y a propósito, aquí nadie se libró, o sea, con toda la amistad y la supuesta sintonía ideológica entre Milei y Trump, igual le pusieron 10%. Entonces, claro, uno pensaría que si a los amigos a los amigos los trató así, ¿qué podría ocurrir con los que no son sus amigos? Claro, exactamente. Pero yo creo que también aquí hay una otra consideración, y es que cuáles son los efectos de todas estas medidas. Y ya tenemos el presidente de la Fed, del Federal Reserve, el equivalente del Banco Central nuestro, diciendo que va a haber una declinación del crecimiento y un incremento de la inflación. Y la caída de los mercados de bonos, particularmente, yo creo que ha hecho que Trump haya retrocedido y esté ahora negociando con todos los países a los cuales le impuso más del 10% de arancel, y que haya retrocedido nada menos que de una de las exportaciones fundamentales de China, que son los aparatos celulares y otros electrónicos, porque se da cuenta que si al consumidor norteamericano le suben $400, $500 el precio del celular, bueno, va a haber una indignación generalizada, y la contribución que eso signifique a la inflación, y puede entonces que los consumidores posterguen sus inversiones, posterguen sus compras, posterguen compras de automóviles que van a incrementarse, se calcula entre $6,000 y $10,000 cada vehículo, particularmente los importados de Japón, de Corea y, por cierto, de Europa. ¿Qué le agregaría usted a la estrategia que ya ha diseñado el gobierno para enfrentar este tema y las primeras conversaciones que hemos tenido con el gobierno norteamericano? ¿Hay algo más que usted ve en el horizonte, tiene en su radar, que eventualmente podría ser útil para la estrategia chilena? Bueno, lo que mencionaba antes, poner sobre la mesa todo aquello que nosotros podemos ofrecer. Me parece muy bien lo que ha hecho la Cancillería, y lo hemos conversado. Yo como ex canciller tengo una interlocución con el canciller, y me parece muy bien que se haya cogido esta idea de un comité muy amplio donde estén distintos ministerios liderados por la Cancillería y en estrecho coordinación con Hacienda, pero donde también estén los exportadores, donde también estén los empresarios y estén expertos, fuera de los ex cancilleres, que tenemos una instancia en particular. A mí me parece eso muy importante. Este es un tema país, este es un tema de interés nacional, donde tienen que caber todos los que puedan estar afectados, y eso a mí me parece fundamental, mantenerlo y hacer lobbying. Y esto hay que hacer lobbying con los importadores norteamericanos, con la Cámara de Comercio, que es muy importante. Y eso acaba de ocurrir, porque en esta visita que hicieron, la subsecretaria se reunió con los empresarios de la Cámara de Comercio, que es extraordinariamente influyente en Estados Unidos, porque son ellos los que van a pagar al final los incrementos de aranceles. Trump dice, no, esto lo van a pagar los países que exportan a nuestro mercado. Eso no es así. O no necesariamente es así, depende. No, o sea, no, Connie, no es así, porque los importadores tienen cuentas con aduanas en Estados Unidos, cuentas bancarias, y de ahí les van descontando el arancel que se aplica a sus importaciones. De modo que lo paga el importador, pero eventualmente lo paga el consumidor, porque el precio se lo traspasan del incremento del arancel al consumidor, la mayoría, excepto quizás los grandes que pueden negociar con el exportador y decirle, mire, me tienes que bajar el precio porque estoy pagando más de arancel. Así que en ese sentido la relación con los importadores, con los empresarios,
norteamericanos a mí me parece fundamental. Heraldo, antes que se nos vaya el tiempo, hablemos un poquito de Ecuador. Hablemos de Ecuador, sí, porque usted fue observador, claro, fue Acabo observador. recién de llegar allá después de llegar a ver, probablemente como siempre se corre el riesgo de que pase, en Ecuador también se instalaron las dudas respecto del resultado y lo hizo lamentablemente la candidata que iba al balotaje junto con el presidente reelecto Noboa. ¿Cómo se lidia con eso, Heraldo Muñoz, cuando uno está en un equipo de observadores internacionales, particularmente de la OEA en su caso? Bueno, yo lideré una misión de 84 personas que estuvieron desplegadas a través de todo el país y con larga experiencia en observación de elecciones. Y nuestra conclusión es que tenemos toda la confianza en los resultados comunicados por el Consejo Nacional Electoral, que determinaron que no solo fue una elección pacífica, sino que fue un pronunciamiento contundente de la ciudadanía, con 11 puntos de diferencia entre lo que sacó el presidente Noboa, reelecto, y lo que sacó Luisa González, la candidata opositora. Son más de 1 millón de votos de diferencia. Entonces, nuestra conclusión es que no nos cabe duda respecto a los resultados, que por lo demás coinciden con lo que nosotros vimos y con lo que nosotros recopilamos mirando las actas de votación en las mesas a través del país. Entonces, no tenemos ninguna duda, dijimos que estábamos dispuestos a recibir documentación eventualmente del reclamo que hace Luisa González de la supuesta existencia de un fraude. No nos llegó y no nos ha llegado ninguna información que pueda poner en duda y que pueda establecer irregularidades generales que puedan poner en duda los resultados. Así que esos son los resultados, y tanto es así que aliados muy significativos que apoyaron a Luisa González del denominado correísmo, que viene del expresidente Rafael Correa, salieron a reconocer la derrota. El alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, la prefecta de la provincia de Guayas, todas personas muy influyentes de la izquierda y del correísmo salieron a reconocer la derrota, y un partido tan importante que apoyó a Luisa González, que es Pachacutic, que es el partido indigenista, también salió públicamente a decir, bueno, perdimos. ¿Y qué le parece a usted que el Partido Comunista insista en la idea de que aquí hubo un fraude, incluso alegara contra el reconocimiento que el presidente Gabriel Boric hizo del resultado en Ecuador? Me parece que no tienen la información, que están absolutamente desinformados respecto a lo que dicen. De modo que yo simplemente diría, sería importante que escucharan las voces de los propios partidarios de Luisa González que han aceptado los resultados, y que miraran también lo que ha dicho la comunidad internacional. El presidente Lula de Brasil aceptó lo que pasó en Ecuador y reconoció y felicitó al presidente Noboa. Lo mismo hizo un presidente de izquierda como el presidente Orsi, Yamandu Orsi del Uruguay, y lo mismo han hecho otros presidentes socialdemócratas como el presidente de República Dominicana y muchos más. Así que a mí me parece que la comunidad internacional ha reconocido que hubo una elección pacífica y una elección donde la ciudadanía se pronunció, y hay que respetar entonces la soberanía popular y no tener estándares diferentes de acuerdo a la ideología. A uno puede gustarle o no el presidente elegido, y a los observadores no nos importa el resultado, sino que cómo se produce el proceso electoral conducente a esos resultados, y si es que ha sido un pronunciamiento transparente de la ciudadanía. Y nuestra conclusión es que sí fue, independientemente de observaciones críticas que nosotros tenemos de algunos elementos de la campaña, y que colocamos en nuestro informe, y que son materias que debieran ser remediadas y corregidas a futuro. Muy bien, pues Heraldo Muñoz, gracias por conversar esta mañana con nosotros, ex canciller, ex presidente del PPD, jefe de la misión de observadores de la OEA en Ecuador. Gracias por acompañarnos esta mañana en Ahora es Cuando. Igualmente a ustedes, que tengan un buen día. Chao. Un abrazo, Heraldo, gracias. 8:32 minutos.